¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una sesión de Estudio Sapiencia, de nuestra tertulia. Hoy está conmigo Edgar Hola padre, hola a todos, ¿cómo y están? también están nuestros amigos aquí alrededor después de dar muchas vueltas. Estamos preparados para tertuliar y conversar. El tema de hoy es acerca de la emoción, cómo hablar de emoción y cómo pensar acerca de la emoción. Y emoción, sentimientos. ¿Sí? Se pueden dominar, no se pueden dominar, son algo que son instintivo o no, se aprende, no se aprende. Van a ver que puede ser una conversación muy interesante porque de lo que entendemos por las emociones, en realidad depende mucho de nuestra formación, de la formación de la persona, y van a ver cómo también se produjo un cierto cambio en la comprensión que teníamos acerca de las emociones. Entonces, comenzamos hoy con nuestra cuestión de este día. Lo primero que tenemos que resolver es, antes de entrar, es ¿qué son las emociones? Vos dijiste algo al principio sobre el tema de emociones y sentimientos, Sí, que tenías una pregunta, una cuestión sobre eso. sí, o sea, nosotros usamos algún texto base, digamos, que sirve como puntapié para la conversación. Entonces, cuando leí el texto, me pareció que faltaba un poco esa distinción porque son dos términos, y le decía al padre antes de empezar la grabación que inclusive me parece que el término sentimientos es el que está más asociado con el vocabulario, más que el término emoción, y probablemente muchos de nosotros, sin ser psicólogos, buenos psicólogos, o sin ser filósofos, ¿sí? Entendamos de los términos que son, no sé, equivalentes, equiparables, intercambiables, etcétera. Entonces me pareció muy válido porque, bueno, hay una especie de guía de preguntas que tratamos de preparar para que la conversación sea más o menos ordenada y me parece que faltaba, ¿verdad? Y bueno, te comentaba justo eso antes. Ujú. No sé si quieres contarnos qué te parece eso. Sí, a ¿Cuál es la ver, yo, diferencia? yo creo que Sí, podríamos hacer nosotros para resolver el tema y no alargarnos mucho en la cuestión y llegar al punto es, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es una emoción, ¿sí? Si existe la emoción, ¿sí? claro. Y ¿a qué solemos llamar emoción? ¿Sí? Estoy emocionado, estoy... me, ese es el término que se suele utilizar. Estoy emocionado, o sea, por ejemplo, recibió la visita no, del padre Miguel. Eso te va a emocionar en cierto modo. ¿En qué modo? ¿En qué modo te va a emocionar? A ver, podría ser, te vas a la cancha de fútbol, ¿sí? Cosa de hombre, ¿no? ¿Qué tal estuvo el partido? Emocionante, ¿sí? Emocionante estuvo el partido y entonces, ¿por qué no tuvimos mucha alegría o incluso al contrario? Fue un partido cargado de emociones porque nos emocionábamos porque amenazaba con meter el gol, no metía el gol, qué sé yo, estaba... entonces, me parece que los sentimientos que se dan, las emociones que se dan allí, Vibrante, perdón, diría un relator deportivo. vibrante, ¿no? Sí, Vibrante. Entonces, eso es emocionante, ¿no? Entonces, ¿qué es una emoción? Parece que la emoción es una especie de conmoción corporal generalizada, ¿sí? Por algo que se da afuera de nosotros, ¿sí? Tiene mucho que ver con pasión también, ¿sí? ya. Pasión, Los ¿eh? clásicos dirían pasiones. Pasión, los clásicos dirían pasión, tiene que ver con pasión. De hecho, también se usa el término pasión, apasionante o lo que sea, pero en el uso moderno, pasión y emoción no tienen mucha relación, ¿sí? O tienen poca relación, mejor. Sí, tienen poca relación. O Entonces, pasión, yo te diría que sería ya una emoción así muy desbordante. muy desbordante. Muy Pero es emoción desbordante. igual. Sí, sí, Es sí. emoción igual. Bueno, entonces, qué sé yo, un Mm. deporte que sea, bueno, y justamente el fútbol, el rey de los deportes sería, no sé, qué sé yo, la pasión de multitudes. Sí, sí, sí. Entonces, qué sé yo, significa que es una emoción que desborda.
casi que irracional. Eso en el uso corriente actual. Claro. Sí, sí, Sí. sí. Siempre en el uso corriente. Entonces, Bueno, pasión es como algo muy, muy desbordante. Por eso se dice crimen pasional. ok. Sí. Llamamos emoción también a cuando... Entonces aquí tenemos emoción en el fútbol. Se emociona una mamá cuando ve a su niño recién nacido. ¿Sí? Se emociona una mujer cuando le piden en casamiento. ¿Se emocionó tu esposa cuando le pediste en casamiento? ¿Lloró? Fingió que se... No, a ver, ¿qué hizo tu No, no, esposa? mentira, ¿Qué mentira. hizo tu esposa cuando vos le pediste en casamiento? ¿Se emocionó? Se emocionó. O sea, ¿te parece que corresponde decir se emocionó ella cuando le pediste en casamiento? Sí, ¿verdad? Sí, de hecho que usamos cuando sale alguna Bueno, lagrimita. porque quiero Sí, ver el sí. uso corriente para poder llegar a la definición. ¿Sí? Bueno, se emocionó. Bueno, entonces, ¿qué otro caso puede ser? ¿Qué, vos, Wilson, que te emocionaste alguna vez o no te emocionás para nada? Me emo- Me emocioné cuando me dijeron por primera vez ingeniero. Pero a mí me dicen que en la facultad les... Ah, ya, ya. No, porque en la facultad les educan a ustedes. Dice, ustedes lo que tiene que hacer. Primera lección es, nunca dejen que nadie le llame por el nombre. Ingeniero es el nombre de ustedes. ¿Cierto? Leyenda de pasillo. El de pasillo, sí. No, la verdad que dice, no merece. Buenísimo, buenísimo. Está bien. Entonces me emocioné. Te emocionaste. Pero ¿cómo, qué sentiste en la emoción? Euforia, bien. Euforia, Mm. ¿sí? Es una conmoción, ¿sí? Entonces, la emoción, igual, la emoción cuando se le pidió en casamiento, euforia. O sea, cierta alegría, ¿sí? Cuando nos enteramos que está embarazada. Cuando se enteró ¿En que estaba serio embarazada, te...? nos Wow. enteramos. Te emociona. No, 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 no. Lo que pasa es que vos. Lo que pasa es que vos sos un flemático. No, no, lo que pasa es que vos sos una piedra. Yo soy. Me alegro mucho, muy fácilmente con las cosas. Yo me Pero- alegro con muy poca cosa, ¿eh? Yo me alegro con muy poca cosa. Pero este tipo no se alegra ni con las grandes, ¿sí? Ni con las grandes. A ver, una alegría así. A ver, una. Decime una. Cuando Argentina salió campeón del Dios mundo, mío. ahí No estaba, digo lo mismo. estaba feliz, sí. No digo Estaba, lo- sí, Sí. grité muy fuerte el gol de Di María. Bueno, Cuando mi hijo nació estaba tranquilo porque estaba todo bien. O sea, ok. yo quería que esté Ok, bien. ¿No? ya tenemos ejemplos de emociones Espera, espero que mi positivas. esposa no vea este episodio. Ya tenemos ejemplos de emociones positivas. Pero cuando uno tiene miedo, ¿puede decir que tiene también emoción? Ah, sí, o sea, si decimos que una respuesta biológica, No, fisiológica. la pregunta es si estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo con decir emoción al miedo, por ejemplo. Ira, enojado. Sí, justo iba a hacer un comentario. Probablemente la obra clásica más grande de la historia se da por una cuestión violenta de emoción, que es ¿Cuál? la ira, la cólera de Aquiles. Ah, la cólera de Aquiles. Bueno, eso es una emoción. Entonces, no, y por eso, o sea, eh, el desborde más grande de la intelectualidad, de todo lo más grande que se empezó a escribir, porque ahí después de ahí se desarrolla no solamente la literatura, la historia, la filosofía, empieza con el desborde de un tipo que se enoja, Ujú. ¿sí? Su cólera porque, bueno, le mataron a su Patroclo, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, y haciendo este comentario, diría que la emoción está así presente en el vivir del hombre. Sí. Mm. Bueno, de hecho, que quedó allí plasmada en esta obra de literatura, ¿verdad? Sí, seguramente en la Sagrada Escritura está lleno también de este tipo de ejemplos, pero digamos, eh, en, Y la emoción de Caín. sí, que también Al, fue al- un al- sentimiento de ira, al ver que su, hermano. que su ofrenda no había sido recibida. Sí, Lo que pasó precisamente fue que él se llenó de ira, que es en este caso una emoción. Bueno, pero tenemos ya varios ejemplos de emociones, ¿sí? Para, la emoción entonces parece una especie, como una reacción de nosotros, ¿sí? De algo que sucede desde afuera de nosotros. ad ¿Sí? intra, sí. No, al extra. Ad extra, perdón. Una Sí, respuesta. ¿Sí? Sí, una reacción a un estímulo externo. El término estímulo es muy moderno, pero corresponde, me parece que corresponde. Un estímulo externo, no siempre uso el término muy moderno en sentido peyorativo.
No vas a, no recuerdo haber encontrado eso en los autores clásicos nomás. Pero sí, es como un estímulo, ¿no? Como- ¿Eh? Sí, porque los clásicos llamaban a la emoción pasión. Y era muy... y, Lo cual corresponde, ¿eh? Porque pasión es padecer, es siempre algo de afuera para adentro. sí. ¿Entendés? Por ejemplo, te cuento algo muy, muy curioso. ¿Sabes por qué las estatuas clásicas, sí, del periodo helénico y romano, eh, generalmente existen? A mí siempre me llamaba la atención por qué se pintaba la desnudez. No, Sí, no sé. porque estaba la estatua de Hermes, de Heracles, ahí en bola, ¿sí? Sin nada, ¿sí? Desnudo. Pero entonces, fíjate algo, la proporción del miembro Ok, sí. es pequeña. Pues ¿estás seguro de eso? Sí, sí, segurísimo. O sea, ¿por qué? Porque ellos pensaban en realidad en contra de lo que se piensa en nuestro tiempo, Ajá. que un miembro pequeño significaba, sí, control sobre las pasiones. Y era una señal, y es muy, muy antagónico a lo que nosotros tenemos en la mente, que no sé quién implantó eso, Ah, bueno. ¿sí? Que tenemos que tener una tercera pierna más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, porque no es así. Entonces, todos los artistas clásicos van a pintar a los más grandes héroes así, ¿sí? Y nunca va a pintar o esculpir el miembro presto a disponerse o erecto, etcétera, ¿sí? Siempre va a ser con la cuestión de la continencia, Ok. ¿sí? Siempre va a ser con la cuestión de de Bueno, la pero continencia. ese Entonces, tema podemos volver a eso al final, sí, cuando hablemos sobre sobre la cuestión eh, del dominio de la emoción. ok, ok, pero te Pero es muy cuento, interesante muy en interesante, ese punto, sí, ¿verdad? exactamente, sí. Sí, era una manifestación de un no dominio sobre sí mismo. Eso en el arte. ¿Sí? Sí. No, pero Eso en el el arte. arte reflejaba el pensamiento. No es. Antes el arte no moldeaba el mundo moldeaba el arte. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, pero eso digo para empezar. Bueno, después si querés lo retomamos, ¿verdad? Pero te cuento que es muy interesante. Siempre primero me llamaba la atención la cuestión de la desnudez y después entender eh, por qué, bueno, era de esta manera. Siendo que nosotros hoy tenemos otra idea tal vez respecto Y del tema. fíjate que la emoción, ¿sí? es, eh, es algo que es un poco, sobre todo si pensamos en los niños, por ejemplo, en los niños cuando los niños tienen emociones, ellos tienen, la emoción es un poco instintiva, nadie les enseña ciertas emociones. Podríamos reducir las emociones de los niños básicamente a dos emociones. Sonidos fuertes que les causan susto, ¿no? Y la pérdida del sustento. Dos emociones, ¿sí? Piensen en esto. Si un león se le acerca a un niño, él no siente miedo, ¿sí? Pero si pierde el sustento, está a punto de caerse, entonces sí, El equilibrio. el equilibrio, ¿sí? Entonces ahí sí siente miedo y comienza a llorar. Y también los sonidos fuertes. Lo demás todavía no le produce miedo. Porque, No le o perturba. claro, no le perturba. Porque las emociones son un poco plásticas, ¿verdad? Se van agregando cosas aquí, se van agregando cosas, entonces un niño no siente miedo respecto a un león cuando es niño, después sí, ¿no? Después sí. La altura no le da miedo a un niño, por eso se acerca fácilmente a un lugar y puede caerse porque no tiene miedo todavía, no sabe que eso es peligroso. Recién la idea del peligro abstraída, ya sea por la educación, el entrenamiento o una experiencia anterior, eso Sí, es lo que agrega algo, si se ¿sí? cayó y Pero que sea. todas las emociones son básicamente siempre las mismas en el cuerpo, ¿sí? Enrojecimiento de la cara o aceleración de las pulsaciones, fisiológicamente hablando, ¿no? Fisiológicamente hablando son siempre las mismas reacciones. Sí, Eh, aceleración del pulso es aceleración del menos pulso, perceptible, lógicamente, ¿sí? ¿verdad? Pupilas dilatadas, Mm, etcétera. Entonces, básicamente son todas las mismas las emociones. Eso es lo que dicen en estos laboratorios de psicología donde
se revisan las reacciones y compañía. Entonces pueden ellos confirmar esto que yo estoy diciendo precisamente. Y claro que esto es toda una visión moderna de las emociones, porque en la antigüedad se veía de otro modo, pero vamos a ver, llegar enseguida, así que no voy a adelantarme. El tema es que las emociones parece ser eso, ¿sí? Son como reacciones internas, ¿sí? Que pues, son conmociones generalizadas del cuerpo. No están, por eso no podemos decir de Dios que se emociona, aunque en la Biblia a veces aparezcan expresiones como Dios está la ira de Dios o cosas del estilo. Te iba a Porque Dios mencionar. es espíritu, Dios no puede tener emociones, ¿sí? Esos son simplemente antropomorfizaciones de Dios. Pero Dios no tiene emociones. Las emociones son cosas del cuerpo. Sí, y eso indica la humanidad de Cristo. Que Cristo se emocione, indica la humanidad de Jesucristo, ¿no? Pues Volviendo al tema como... de los niños, me parece importante esto de decir que la emoción instintiva de la pérdida del sustento o de los sonidos fuertes me parece que es importante indicarlo porque eh, precisamente son dos cosas que el niño capta directamente con el cuerpo, ¿sí? Directamente con el cuerpo y con el oído, en realidad, ¿sí? El dolor también le produce emociones, ¿sí? El dolor, cuando tiene hambre, porque el hambre es cierto dolor, ¿sí? Entonces tiene cierto dolor y ahí es cuando él se emociona. Llora porque tiene hambre, ¿no? ¿Lo ves? Entonces, las emociones están en el cuerpo. Las emociones están en el cuerpo, básicamente, ¿sí? Por esa unión que existe entre el cuerpo y el alma es cuando una idea te puede emocionar, ¿sí? Una idea te puede emocionar. Una idea, pensar en tal cosa me emociona. Pero eso en la medida que vayas creciendo, ¿no? No al principio, cuando el niño todavía no tiene desarrolladas sus facultades intelectivas. No tiene todavía, tiene imaginación, pero no está desarrollado todavía en el ejército. ¿Entendés? Entonces, claro, falta muchas cosas. Pero ¿dónde están las emociones? Están en el cuerpo. Ese es el punto central de la cuestión. Es para que veamos nomás qué son las emociones. Después vamos a distinguir de los sentimientos y compañía. Entonces, creo que nos queda claro por lo menos una noción de qué son las emociones. ¿Sí? ¿Qué son las emociones? Las emociones están en el cuerpo. Es una conmoción general orgánica. ¿Sí? Es una conmoción orgánica. Eso es una emoción. Y generalizada. No solamente en una parte. ¿No te convence? Sí, la emoción es pasajera, ¿no? Y sí, tiene que ser pasajera porque es mientras dura el estímulo nada más. ¿Sí? Es mientras dura el estímulo. Puede que haya un aspecto de la emoción que permanezca más tiempo, ¿sí? Y que es lo que después nosotros vamos a llamar sentimientos, Exactamente. ¿verdad? ¿Sí? La reacción primaria es la emoción. Sí, la reacción primaria es la emoción. Algo que ocurre, exactamente. Eso es. Entonces, la reacción primaria es la emoción. Y siempre es físico. Siempre es físico. La reacción es física. La reacción es física. Sí, si yo pienso en algo y me emociono, la reacción es física. Yo suelo pues, tratar de explicar esto, ¿verdad? A gente que dice, le sentía a Dios, dice. Entonces trato de explicarle que, bueno, sin desairarle, ¿verdad? Sin Otra cosa es desairarle. si te dice, mira mis estigmas. Mira, mira. Otra cosa. Si yo digo, bueno, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico, no? Que no, puede que en oraciones particularmente intensas, ¿no? Por la idea de que Dios me perdona, que Dios me quiere, que estaba lejos y ahora estoy cerca, etcétera, todo ese tipo de cosas, haga que yo sienta emociones. Pero las emociones son corpóreas, ¿sí? Claro que Dios puede poner una idea y eso produce emoción, pero no, la emoción, el sentimiento es siempre orgánico, no es otra cosa. No sabes el sentimiento o la satisfacción o la sensación de paz que tuve cuando entendí que la fe no tiene que ir por ese camino de emocionarse y compañía.
porque varios seminarios ahí de la renovación carismática que tiene su trabajo, no desmerito, pero definitivamente no es mi carisma, ¿verdad? Entonces, no, de hecho que por eso probablemente funciona, ¿sí? Este movimiento que hizo mucho bien a la iglesia. Uno puede después decir, tiene sus críticas, pero justamente por eso funciona, porque agarra a las personas desde el punto de vista de la emoción, ¿sí? Entonces yo confieso que estaba ahí varios seminarios, 9 días, ¿sí? O sea, puse todo de mí, entonces no era mi lugar, no. eh, yo dándolo todo en el Bueno, no seminario. vamos a convertir esta tertulia en una crítica de la renovación No, carismática, por favor. no estoy criticando, pero lo que digo es que justamente como la fe no se trataba de una emoción, ¿sí? Ni de un sentimiento, evidentemente, sino que es, después una virtud teologal, y etcétera. Entonces yo quedé muy contento. Ese hecho produjo en mí una, Una sí, satisfacción. una satisfacción porque justamente entendí, ¿verdad? Sí, Y sí. alguien por ahí justamente lo que me dijo fue, mira, porque era una preocupación. Porque uno tiene que ser sincero en su día a día, y más que yo vengo, no venía de un lugar donde se practicaba mucho la religiosidad, la piedad, y menos de congregarse, de ir a la iglesia, a la misa, etcétera. Ni protestante, ni católico, ni nada, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene esas primeras experiencias, se preocupa un poco, como me pasó a mí, de no tener esas experiencias personales emotivas, Ujú. ¿sí? Entonces recuerdo perfectamente que pregunto a una che, "Mira, pero yo creo que no tengo fe porque no siento nada, No siento ¿verdad?". nada. Y bueno, y recuerdo perfectamente que me dijeron, che, mira, que era un cura, ¿verdad? Y me dijo, che, mira, yo traigo a Cristo con mis manos en la Eucaristía y no siento nada. Tranquilo, viejo, sos normal, me dijeron. Entonces, eso trajo un alivio a mi alma, de cierta manera, ¿verdad? Porque, bueno, no tuvieron clases de teología ni dogmática para explicarme que en realidad la fe no era eso, pero por lo menos esa respuesta fue muy tranquilizadora en ese momento. Después la entendí, y entonces hay personas que tienen o no esas experiencias que vos estás mencionando acá, que cuando te dicen que sentía a Dios y compañía. Ojalá, ¿verdad? En alguna de las moradas ahí de Santa Teresita, pero por Santa ahora, Teresa. de Santa Teresa, pero por ahora no, ¿verdad? Por ahora es un asentimiento meramente, meramente gracias a la virtud de la fe. Bueno, entonces queda claro para nosotros que las emociones son algo orgánico, ¿sí? Eso queda claro. El modo como se trató las emociones distinto de de lo que es ahora, en los tiempos antiguos, el tratamiento de las emociones, vamos a ver que es siempre un tratamiento moral e incluso político. Si uno ve eso, eh, me viene a la mente ahora los tratados acerca de los deberes de Cicerón o la ética las dos éticas de Aristóteles, los tratados de los diálogos sobre éticos de Platón, y también después de él, de San Agustín no conozco mucho, lamentablemente, pero sí en los trabajos de Santo Tomás, sobre todo en la Suma de Teología, cuando trata acerca de las virtudes, la, el tratamiento que se hace de las pasiones, entre los antiguos, las pasiones, es siempre un tema moral y político, ¿sí? Moral y político. O sea que la ciudad tiene que educar a sus políticos, porque la ciudad tiene que educar a sus ciudadanos para que ellos, lo que haga, tiene que orientarse a educar a los ciudadanos para que ellos sean capaces de dominar las pasiones, ¿sí? O sea, que las pasiones sean dominadas y que respondan a la razón. Y en la moral, toda la moral es un trabajo de dominio de las pasiones, no de negación de ellas, no de aniquilación de las pasiones. Sí, 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 un pelín en Cicerón, pero porque algunos dicen que Cicerón es estoico, pero Cicerón, aunque tiene influencias estoicas, en realidad él se llama a sí mismo peripatético, ¿no?
Él se dice seguidor de Aristóteles y de Claro, Platón. porque Sí, los estoicos lo que hacen es justamente desarrollar una especie de desprecio por las emociones, sí, por las pasiones, exactamente. por las pasiones, que era el término que ellos Sí, sí, usaban, sí, sí. sí. Entonces, que viene, bueno, acabamos de decir que es lo mismo, ¿verdad? Y en Eh, los tiempos modernos, después, siguiendo los estoicos, también tenés a Spinoza y también tenés a Kant. Spinoza y Kant también proponen lo mismo. Kant, no solo por su personalidad, sino incluso por su misma filosofía. ¿Sí? Las pasiones tienen que ser negadas, tienen que ser aniquiladas. Mm, No sé si usa ese término, no. La templanza no es la aniquilación de las pasiones. Sí, pero no solo la templanza solamente domina la pasión, el deseo, ¿sí? El deseo. La, eh, sí, bueno, yo diría la diferencia crucial sí, sí, entre la la, templanza. Sí, sí, eso es. yo diría la diferencia central entre la filosofía, o sea, lo que entienden otros clásicos y los estoicos, que cualquier historiador de la filosofía va a decir clásico también, pero no en realidad el estoicismo es toda una. Es que los clásicos, Aristóteles y después los cristianos, ¿sí? San Agustín, San Tomás, etcétera, San Anselmo, bueno, San Alberto, Magno, ¿sí? Van a decir que la emoción o la pasión en realidad no es que tiene que ser suprimida, sino dominada. Sí, Y el estoico lo que va a intentar es eliminar la pasión. Es otro camino, digamos que, y por eso es que de cierta manera hay un punto en común entre el estoicismo y en digamos así, la ética cristiana o la forma de gestar. Pero en el fin es la cuestión. El cristiano no niega que, o sea, él asume que es los dos asumen que las pasiones son de naturaleza humana, ¿sí? Solamente que uno intenta no sé por qué fin, porque verdaderamente tampoco es que conozco. O sea, leí algo de Séneca y Marco Aurelio, pero hasta ahí, ¿verdad? ujú, Entonces, no conozco con qué fin hay que suprimir totalmente. O sea, ¿cuál es el fin allá último del menosprecio de las pasiones? Pero el cristiano sí lo que dice es, no, yo puedo esto dominarlo y llevarlo hacia la virtud. De hecho que hay pasiones que, bueno, la castidad justamente es una virtud que domina la pasión de la concupiscencia, ¿sí? Y la orienta dentro del matrimonio, por ejemplo, o dentro de lo que es la castidad clerical, ¿sí? Pero en el matrimonio también, evidentemente, a veces hoy se entiende castidad como, o sea, como un secuestro, como una especie de abstención, no solamente la castidad clerical. Pero existe castidad también, bueno, en el matrimonio, por ejemplo. claro. ¿Sí? ¿Sí? Que es la continencia de tener, o sea, ¿qué le impide a un hombre, principalmente a los hombres, ¿verdad? Que su psicología es un poquito más desprendida, eh, tener varias amantes. Absolutamente, biológicamente nada. Ujú. Entonces lo que hace la virtud es dirigir estos deseos, estas pasiones hacia una persona, ¿sí? Que en este caso viene a ser la esposa. Sí. Sí. Sí, me parece que lo que tienen en común todos estos es estoicos, parecen tan distintos unos de otros, ¿verdad? Estoicos, Spinoza, Kant, es que todos ellos han visto cómo las pasiones han llevado por mal camino a mucha gente. ¿Sí? Ujú. Me parece que es eso un poco. Que cómo el hombre que, cuyas pasiones dominan sobre sí, que hay que decirlo, son la mayoría de los hombres, lamentablemente, ¿no? La mayoría de los hombres son así. Entonces, parece ser que lo mejor, lo más fácil, lo más práctico, ¿sí? Es no, es negar las pasiones, ¿sí? Es como suprimirlas para que, y aquí hay una razón, incluso que podría darse una razón filosófica, sí. Si lo más elevado del hombre es su razón, entonces
¿Por qué no ponemos simplemente la razón para que domine todo? Porque no necesitamos a las pasiones. Simplemente. Eso me parece que es lo que ellos piensan. Es un poco Sí, a lo de aquello de te vamos voy a a, quemar la Biblioteca de Alejandría porque... o el conocimiento de... Te voy a dar un ejemplo así paraguayo, sí, para los que vean de otro lado, porque tal vez se aplique así a su país si es Latinoamérica o Sudamérica, ¿verdad? Un ejemplo de mal dominio de las pasiones o de las... sí, de las pasiones. Y cuando acá en Paraguay dice la gente, Shemembu, porque dice en guaraní, Shemembu es bueno, ¿verdad? Mi hijo es bueno. Y vos le preguntas, bueno, enumerar las virtudes de tu hijo. Ujú. Él es bueno porque él no toma ni no fuma, dice, ¿verdad? O sea, No sale. no, 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 no. No toma, no fuma, no No, 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 sale. así es. No le mata a nadie, no roba, no toma, no fuma. 4 mandamientos. No sale también. No sale, puede ser quinto. No, te aseguro que dicen, no, no No, no sale. sé. Vos sos el Muy- confesor, ¿verdad? Yo no. No, no. No, no estoy diciendo nada. Si me complicas. La gente. Hay 5 No, 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 es mandamientos. que la gente me dice así en la calle. Mi hijo me dice así. Padre, mi hijo, yo creo que mi hijo va a ser sacerdote. Dice así. ¿Por qué, verdad? Y es que Reza 3 horas al muy- día. no, Nada que nunca, ver. nunca dicen que reza. Dice que es muy bueno porque no sale, ¿sí? No sale, no tiene amigos, se queda todo el día en casa, dice. Yo digo, no, vos, señora, no tenés un hijo, tenés una lechuga, ¿verdad? O sea, no, Lechuga con play. sí, no, sí, no, me dicen que juegan Play porque son generalmente gente sencilla, ¿verdad? No van a tener un PlayStation en su casa, pero, o sea, que, a ver, no hace nada, no hace nada de su vida, ¿verdad? Es un repollo el tipo, ¿verdad? No, entonces, claro, yo supongo que a eso te estás refiriendo. No, no es por eso. No, entonces, no, pero el hecho de decir no toma o no fuma, por ejemplo, ¿sí? O sea, esta persona se está absteniendo. Yo tampoco fumo, ¿verdad? Entonces, pero por una otra cuestión. Pero digamos, no toma, por ejemplo. Ujú. No toma. ¿Por qué no? Pero sí, y hay algunas sectas que tienen esta cuestión. Directamente no se toma. Claro. No se toma, ¿verdad? Entonces, no por una cuestión virtuosa, no es que ofrece este sacrificio por los pecadores y por la conversión del mundo, sino simplemente porque encuentra que eventualmente aquello puede traer la embriaguez. Sí. O sea, asocia directamente el consumo de alcohol o bebidas alcohólicas con la embriaguez. O sea, no logra ver ese equilibrio, ese dominio que puedo entender. O sea, los que inventaron la fermentación de bebidas alcohólicas son monjes. Sí. O sea, y inclusive por una cuestión sanitaria, ¿verdad? Había épocas donde no se podía beber agua, no había tanta agua potable, era bienvenido de ellos y tomaban vino y cerveza, ¿verdad? Licores, etcétera. Entonces, hoy tenemos esa disociación muy grande y que eso permea después inclusive las leyes. Porque, y esto es clave, esto que dijiste, lastimosamente la mayoría de la gente no es capaz de contener sus pasiones. Me viene ahora el tema de la ley seca en Estados Unidos. No sé si lo pensaron. Sí, no, ¿Escucharon hablar de eso? desde que empezamos a... Sí. ya, Y en la época ¿sabías que en Paraguay hubo también? en serio. Sí, Acá hay muchas cosas. mi bisabuelo La ley fue seca. traficante de licores. La ley seca en los Estados Unidos fue así. Había mucha gente que se embriagaba mucho. ¿Sí? Héroe Entonces, nacional. había mucha gente que se embriagaba y entonces ellos, hubo un gran debate en el Congreso y compañía. Y con Biblia en mano, los representantes en el Congreso dijeron que habría que suspenderse eso porque eso destruía las familias y hacía mucho daño. Entonces se corta la cuestión. Y si yo Claro que sí. a ver, O sea, Al Capone, no. ¿Cómo se llama esta? El Padrino no es una película hecha en la época de la ley seca. no, posterior. Hay otra película que es hecha en esa idea en esa época de la ley seca, ¿eh? Hay otra película que es más o menos de ese tipo, porque se desarrollaron mafias, ¿sí? Para, claro, Destilar, para destilar. no, y distribuir, No, destilar y por preparar toda supuesto, la cuestión, destilar. ¿verdad? O sea, Bueno, entonces, en vez de educar a la gente, ¿sí?
y de limitar en vistas a la educación, vamos a quitar todo eso para que tengamos una sociedad sobria, Porque sin excesos. porque en el fondo lo que se hace es negar la razón. O sea, se hace al hombre esclavo de sus pasiones o de sus... sí, de esto. Se niega la razón, ¿sí? Y tenés que preguntarte de qué mayoritariamente qué tipo Yo creo, de, en qué realidad, tipo de fe se profesaba en ese país. pero a mí me parece que en realidad no es tanto que se niegue la razón, sino que lo que se hace es negar la posibilidad de, del dominio de la razón sobre las pasiones. ¿Sí? Oh, O, sí, bueno, o más mejor bien, dicho, sí. o por otra parte también podría ser como una especie eh, de idea de esta, que la razón no puede en realidad terminar dominando las pasiones, no es capaz de dominar las pasiones. Entonces, como no es capaz de dominar las pasiones, y eso dentro de una antropología, eh, Eso es luterano. Perdón, eso es... eh, dentro de una no, no. antropología que separa cuerpo y alma, donde el alma es prisionera del cuerpo Sí, y sí. no que hay una unidad sustancial. Si hay una unidad sustancial entre cuerpo y alma, si hay unidad sustancial propiamente, entonces el alma sí puede dominar el cuerpo. Por eso era importante decir bien primero qué son las emociones o pasiones. Si son orgánicas, ok. Después, porque después pasamos a la cuestión de la unidad sustancial de cuerpo y alma. Y si la razón, ¿sí?, que está en el alma, Es, digamos, el domina el aspecto cuerpo, más elevado del hombre. el Entonces, aspecto más elevado. tiene la capacidad, o Y que sea, además yo no tiene puedo, la lo que potencia. no podemos hacer, lo que no podemos hacer es pensar que si es cierto que la razón es la parte más elevada del hombre, el hombre no es solamente su razón. Tampoco es ángel, exactamente. Exactamente, no es ángel solamente. No, no es ángel solamente. No es ángel. Que no es, No es espíritu que puro. no es espíritu puro, ¿verdad? Él es cuerpo y alma. Y esa es su realidad, su realidad natural. Nosotros no somos almas aprisionadas en un Bueno, cuerpo. por eso un tipo que quiere, digamos, practicar la castidad no puede trabajar en un quilombo, ¿verdad? En un prostíbulo. En un prostíbulo. No puede, ¿verdad? No, no puede. Sí, sí, no puede haber prostíbulo Mm. también. Pero No, pero eso lo que prácticamente ocurre es que existen ese tipo de... O sí, sea, sí, sí, sí. Eh, bueno, pero volviendo a la cuestión, me parece que podríamos poner otros ejemplos más. Espera, la sutileza de una motosierra tiene mi hermano aquí. No, lo que quiero decir es que si vos tenés unidad sustancial de cuerpo y alma, o sea, ¿qué significa esto? El hombre, este es un punto, me parece muy importante que tenemos que entender. El hombre no ha sido hecho para estar sin su cuerpo. De hecho, nosotros ni siquiera podemos conocer cosas por la sola fuerza sin el cuerpo. No sí, o podemos, sea, no podemos, no hay conocimiento de puras elucubraciones. De hecho, lo que nosotros son el alma, especulaciones. pero el alma separada del cuerpo tampoco puede conocer cosas, salvo que Dios le ilumine directamente, ¿sí? Salvo que Dios le implante en su inteligencia especies inteligibles directamente. El alma separada del cuerpo no puede conocer nada, ¿entendés? Entonces, él es, de hecho, y me parece que una expresión muy fuerte que a mí me ayudó mucho a entender este tema de antropología, es que el alma sin su cuerpo es una sustancia incompleta. Aunque es subsistente, ¿sí? Mira cómo puso la cara, ¿sí? Es que, ¿verdad? ¿Verdad que es fuerte? El alma sin el cuerpo es sustancia incompleta. Entonces, ¿y qué Porque implica? es media naturaleza. Es media naturaleza. Está fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Pero decime si no es un despertador. No, Vos es que es media naturaleza humana. O sea, es medio hombre. es medio, es, por decirlo, media naturaleza es. Por eso el alma tiene que, si vos pensás que el alma ya está tranquila ahora sin su cuerpo y que ya no necesita la resurrección, eso va a tener implicancias después en lo que vos entiendas respecto del hombre. Vas a pensar que tu cuerpo es una prisión, que tu cuerpo es es un problema, ¿sí? Y no que en realidad es parte de tu naturaleza y que el trabajo educativo y formativo del hombre consiste precisamente en la integración de Claro, si cuerpo no y te alma. vas a hacer panteísta o maniqueo Panteísta o no sé, cátaro. Sí, panteísta no sé si tanto, pero maniqueo sí. maniqueo y cátaro.
Maniqueo o cátaro, sí, eso sí. Sí. Así brevemente, justamente lo que ellos pensaban, o sea, en toda esta, en todas estas ideas que después van a desembocar en la gnosis, va a ser que, o que están en el Timeo de Platón también, donde el cuerpo o la naturaleza corpórea es una especie de prisión que aprisiona las ideas. Claro. Y de hecho, por eso Platón va a tener esta idea dicotómica, ¿verdad? De que él va a decir que existe el hiperuranio, donde las ideas están como volando libremente. Sí, se equivocó en eso el gran maestro, evidentemente. Pero va a ocurrir esto, ¿sí? Y bueno, los cátaros justamente son uno de los primeros pueblos que inventan la anticoncepción justamente bajo la idea de que el cuerpo es una prisión. Entonces ellos tenían que liberarse de eso, ¿sí? Claro. Y no seguir Y evitar que hubiesen más almas que llegaran a estar exactamente aprisionadas en el cuerpo. aprisionadas, ¿sí? Mm. Exactamente. Entonces, hasta aquí nosotros hemos llegado con este tema y eh, lo que entonces podríamos preguntarnos es si las emociones que nacen con nosotros o se pueden aprender o se pueden modificar con el tiempo. ¿Sí? ¿Se pueden aprender las emociones? ¿O se pueden, o se pueden modificar con el tiempo? Sí, sí, se deben, o sea, se deben de modificar, yo diría, ¿sí? Con el tiempo. Y aprender también. Sí, sí, por supuesto. Eso digamos que es inherente porque como el hombre es un ser insertado en la historia y en el tiempo, las emociones se van a ir dando porque van a sucederse situaciones. Por lo menos en la aplicación de estas emociones, que en la medida que van siendo educadas, bien educadas o mal educadas, vamos llamándole nosotros sentimientos. ¿Sí? Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que nosotros vamos llamando sentimientos a las emociones que son eh, más... Y ahora que dijo Wilson ese tema, los sentimientos son más perdurables, es cierto, que las emociones, ¿sí? Y sí, esa es la diferencia. Pero los sentimientos es propia de personas ya con un cierto bagaje, ¿sí? No digo que sean adultas necesariamente, porque niños también tienen sentimientos, pero no párvulos. Párvulos no tienen sentimientos, ¿sí? Bebés. Bebés no tienen sentimientos. No parece que tengan sentimientos. Y si alguno dice que lo tiene, yo les preguntaría, ¿y cómo sabes? Le preguntaste, ¿verdad? Y lo que sabe es que tiene una especie de apego natural a su progenitora, bla, 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 ¿verdad? Pero eso no es un sentimiento. Eso es casi, inclusive, tal vez Lo que pasa es que otras especies tendrían. se va aprendiendo el tema, se va aprendiendo y él va uniendo eso a varias cosas. Va uniendo eso a la gratitud que tiene por esta persona, lo cual se convierte en sentimiento de gratitud, y también al hecho de que esa persona, uno va escuchando muchas veces, mamá hay una sola, la mamá es lo más importante, la madre esto, la madre aquello. Todas esas ideas que son abstractas, ¿sí? La madre es lo más importante del mundo. Todos entienden lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ustedes tienen modo de medir eso? No se puede cuantificar. Y si no se puede cuantificar de ningún modo, no es una idea que tenga un... no es una idea que salga de algo que sea sensible. No es algo material. Es una idea. Es una abstracción de algo. ¿Eh? La madre es lo más importante del mundo. ¿Sí? Yo diría que es Dios, ¿verdad? Por supuesto, pero esa es una idea que entendemos más o menos todo lo que significa. Y esa idea de la madre es lo más importante del mundo, tiene un niño pequeño, ¿sí? Tiene un niño pequeño y eso produce en él sentimientos, ¿sí? De rabia cuando su mamá no hace lo que él necesita que haga o cuando se comporta injustamente, porque a veces las madres son injustas también, ¿sí? Eso es inevitable por nuestra naturaleza, digamos así, frágil, falible. Y, y bueno, entonces el,
tiene ciertos sentimientos y todo niño puede entender una idea de este tipo. Por eso tiene sentimientos, ¿sí? Respecto de esas ideas. Y eso es lo que hace que los sentimientos sean más perdurables que las emociones que son como... pero la emoción es lo que Es la activa, chispa, es ¿sí? la Es la chispa. chispa del Chispa, sentimiento. perdón. Sí. O por así decirlo, si la materia es la emoción, la forma es la idea. ¿Sí? Mm. Y entonces tenés aquí la sustancia del sentimiento, parece que está formado por emociones, ¿sí? E ideas. Y aunque el sentimiento sea más perdurable, es como que el sentimiento es una emoción cuantificada, como a cuentagotas, ¿viste? Por ejemplo, tengo sentimientos de odio contra vos. Si la ira es una emoción pasajera, con la cual yo me armo para poder pelear contra alguien, sin embargo, el sentimiento de ira es una especie de cuentagotas que no dejamos que muera, ¿sí? Sino que voy soltando a cuentagotas. Le llamamos rencor en Sí, general. rencor, porque yo digo, esta persona me hizo daño y entonces yo no dejo morir ese sentimiento porque pues, pero tenés la idea, el mal Y que la te hizo experiencia que ocurre. y la ira, ¿sí? Como pasión es alimentada por esto. Entonces voy como cuentagotas que va haciendo que el sentimiento sea perdurable. ¿Qué tal? ¿Puede ser? Funciona. Parece que funciona, ¿no? Más o menos. Por eso es que yo puedo dirigir sentimientos también. Por ejemplo, yo puedo hacer que alguien, por ejemplo, las ideas que tienen, que a vos desde chico te pueden inculcar por un determinado grupo, religión, etcétera, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Quién no escuchó alguna vez un caso? Yo antes cuando era chico, cuando me enseñaron que ustedes eran así, qué sé yo, los católicos o los protestantes o los musulmanes eran así. Después conocí a uno y, bah, había sido, no era así. Ujú. Sí, ocurre también, o sea, de cierto modo los sentimientos parece que pueden ser sembrados por otros, además de asociados con experiencias, Sí, sí, con experiencias, sí, sí. sí, sí. Perfecto. Ah, ¿Eh? Por medio de ideas, ¿sí? sí, Pero es siempre una emoción puesta a cuentagotas, sí, siempre va a ¿sí? ser gradual. Goteando. La emoción goteando, no de forma intensa. ¿Eh? Parece ser que eso es, no de forma intensa, sino como goteando de a poquito. Em, en todo caso, todo esto puede ser moldeado, ¿sí? Todo esto puede ser moldeado, todo esto puede ser aprendido, modificado con el tiempo, puede ser modificado, de tal modo que es una realidad realmente muy plástica. Es una realidad plástica, es una realidad que es modificable en nosotros. Así que podemos pasar de los sentimientos de amor al odio, muy común ver eso, las esposas que odian a sus maridos con el paso del tiempo, ¿no? O pasar del odio al amor, ¿eh? Más difícil nos parece, pero se puede. Eh, también se puede pasar del temor al afecto, ¿sí? Temo primero alguna cosa y después resulta que le tengo afecto y lo deseo. Por ejemplo, quien no teme la muerte y después uno ve que el santo la desea precisamente para acercarse más a Dios. No como un suicida, sino como quien la acepta incluso gustosamente, ¿sí? ¿Mm? Y la aguarda con paciencia, exactamente, la aguarda con paciencia. O la aguarda con gusto, mejor dicho, diría yo, ¿verdad? Porque la paciencia tiene que ver con el padecimiento. Y entonces se puede modificar esto de tal modo que corresponda con la educación. Por eso después, incluso San Pablo va a decir, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Eso significa que se puede modificar que hay forma de modificar la cuestión. Aún digamos, psicólogos menos queridos por nosotros, como Freud, por ejemplo, ¿sí? Va a decir que la persona tiene que aprender a dominar las emociones, ¿sí? Que un hombre que más bien es dominado por sus emociones es un hombre que no, que vuelve otra vez al estadio
de la infantilidad. Y él Ah. distingue este tema en la psicología freudiana, el ego y el id, ¿sí? Distinguen el ego y el id. El ego es la razón y el id es las pasiones, ¿sí? Y que el ego, entonces lo que tiene que hacer es que la razón debe dominar sobre las pasiones o el ego sobre el id. Y entonces que el hombre maduro, que para Freud es el hombre sano, ¿eh? El hombre sano, el que tiene salud, el hombre, en cambio el hombre que el id o las pasiones dominan sobre el ego, vos tenés un hombre neurótico o enfermo, así que psicológicamente, ¿no? Psicológicamente enfermo. De hecho, una persona, lo que nosotros solemos llamar inmaduro, que inmaduro es fulano, cuando solemos usar esa expresión, inmaduro es fulano, fulano es inmaduro. No nos referimos a una persona que simplemente es simpática o que cuenta bromas, sino que cuenta bromas cuando no debe hacerlo. ¿Sí? O que se comporta de tal modo cuando no, o si llora cuando no debe llorar, o si ríe cuando no debe reír. ¿Sí? Sí, pero la imprudencia es más, pero ¿entendés cómo es? Nosotros llamamos así a una persona que no tiene dominio sobre sí mismo, ¿sí? Desmedidamente. Se enoja desmedidamente, ¿sí? Tiene carácter feo, sí, claro, porque no domina sus enojos, ¿sí? Porque no domina sus enojos. Me pasó en estos días que estaba a punto de caer enfermo, ¿no? Y yo le tengo un gran aprecio a mi papá y resulta que fui un poco, ¿cómo se dice? Osco, ¿eh? Un poco, un poco deselegante con mi papá, ¿sí? Y casi nunca soy así con él, ¿no? O sea, es rarísimo. Desde mi adolescencia se nota que poquitísimas veces fui con él así. Y no entendía por qué estaba así. Resulta que estaba, ¿cómo estaba, esa tarde caería enfermo. Y de hecho, después de un tema con él, salí y no tenía paciencia con nada, absolutamente con nada, ¿sí? Llegué a casa y me sentía ya muy mal. Y después me acosté, ¿sí? Y de hecho esa noche tuve etcéteras que por respeto a los espectadores no voy a decir aquí que tuve ese día, pero la pasé bastante mal, unas 20 horas muy mal, ¿no? Y, pero claro, ¿por qué se daba eso? Porque así en buena psicología escolástica, ¿sí? Como el cerebro comienza a entrar en cortocircuito, ¿sí? Si vos te preguntas, ¿tenés que tratar de amar a tu papá? No, no, siempre tenés que ser amable con él, ¿verdad? Sí, siempre tenés que ser cortés con tu papá y compañía. Pero cuando el cerebro entra en cortocircuito, entonces las emociones que son orgánicas comienzan, pequeñas cosas te son muy estridentes, ¿no? Claro, ahora yo pienso, ¿por qué le dije eso así a él? No tenía ningún sentido. ¿Por qué enojarme con una cosa tan pequeña, no? No tenía sentido eso. Entonces, para que veas cómo las emociones son plásticas, ¿no? Son plásticas y son maleables y que dependen no solo de la educación, del estado de humor. Incluso se ve, por ejemplo, casos en personas que después de un accidente en el cual tuvieron un golpe fuerte en la cabeza, terminan no pudiendo controlar ciertas emociones, ¿sí? Porque las emociones son orgánicas, ¿sí? Generalmente pasa también cuando la gente tiene hambre. Hay gente Se enoja fácilmente. Se enoja fácilmente. que no Pero, duerme bien. pero se enoja fácilmente, me gano de dormir bien. Sí, sí, sí. A mí me pasa que yo soy más simpático cuando estoy con sueño. No lo sé. No tengo mal Permíteme humor. dudar. Pero claro que sí, cuando tengo sueño. Lo que pasa es que nunca tengo sueño en tu cara nomás. Me río de cualquier cosa cuando tengo sueño. Entonces, no es lo mismo con Edgar, ¿verdad? Que cuando tiene sueño, simplemente se duerme. Ah,
Las cosas son sencillas. ¿Para qué voy a hacer otra cosa? ¿Verdad? Sí, Pero- no, de hecho que y que se pueden educar, por eso mencionamos que algo que por lo menos hasta mi generación y un tío hoy me contaba, se contaba de risa porque le parecía muy gracioso que te dicen que los hombres no lloran. Ujú. A estos niños de ahora les dicen a las madres, bueno, déjenle a sus hijos llorar porque así aprende a gestionar sus emociones. Ujú, No sé qué quieren decir los psicólogos, los pedagogos con eso, ujú. ¿sí? Como si decir al niño que los hombres no lloran, no, tampoco, también no era enseñarle a gestionar sus Sus emociones. emociones. Tal vez quieran decir que, bueno, que el varón, pero principalmente hablando del niño, también tiene que permitirse sentir, bla, 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 etcétera, ¿verdad? Sí, no sé, y sentir que, no sé, ¿verdad? Porque como justamente fui educado, no entiendo que el hombre tiene que sentir, ¿verdad? El hombre tiene obligaciones y punto, así. No entendés. A ver, ¿cuál es cómo es tu doctrina ética? La verdad. No sé, y bueno, yo básicamente, o sea, y educo y voy a educar a mi hijo así, bueno, los hombres no lloran. Y entonces, Pero ¿entendés por qué se les dice eso? O sea, tenés que entender bien, sí, no, explicarlo bien. de hecho, Porque si no, alguno puede pensar, precisamente, pensá en esto. La gente, ¿por qué dice esto? Porque algunos imaginan, y hay un montón de teorías psicológicas sobre el tema, que mm, imaginan que precisamente porque el hombre no no llora. llora, él no es capaz de Gestionar sentir. frustración, bla, bla, bla. No, Ellos, no, que no es capaz de sentir exactamente. las emociones de otros. Sí, que se vuelve insensible. Se vuelve insensible, ¿entendés? Sí, Entonces, lo es cual, como que multiplica por cero esa parte de la experiencia humana. Y en realidad no es así. lo cual no es cierto. ¿Eh? Como que anula la empatía, supuestamente. Mm, Sí. anula la empatía. Esa es O la... vos tenés que llorar si el otro llora, y etcétera. Exactamente, anula la empatía. Y eso no es cierto. O sea, no es cierto que lo que está diciendo es lo siguiente, que el varón, como tiene que manejar situaciones más riesgosas, más peligrosas, de defensa del más débil, ¿sí? Que no solo podemos dejar al Estado y a otros, sino a la policía, eso. El varón tiene que hacer eso en su casa. Entonces, él va a tener que llorar después, ¿ves? Si quiere, O no llorar. o no llorar. Ujú. Entonces, él tiene que saber controlar eso, ¿sí? Él tiene que saber controlar eso, de tal modo que lo que están haciendo con un niño es ayudarle precisamente a tener dominio sobre sus emociones, no a dejarse llevar por Claro, ellas. porque un niño se cae, se golpea, entonces son en cosas pequeñas. Resistir, por supuesto, que después echa una, ¿cómo se dice? Una lagrimita, Una ¿verdad? lagrimilla. Eh, Eso es lo pero que Edgar acepta. Yo tolero una lagrimilla. ¿Eh? sí, no, qué sé yo, estos días cuento así una, era, mi esposa me dijo que mi hijo tenía miedo de las cigarras, que escuchaba el sonido. Porque el sonido es fuerte. Sí, entonces hace un sonido. Acto seguido, viaja conmigo en el auto. ¿Qué? Sonido de cigarra. ¿Verdad? ¿En el auto? Sí, ¿Le pusiste sonido de cigarro? sí, le puse. Y se acostumbró. Le- Está bien. Ya está. Solucionado el problema. No, ¿Eh? entonces él, ¿cómo gestiona? Tiene un año. ¿Cómo gestiona? Estoy con mi papá, estoy seguro. Sonido fuerte, lo que dije al principio. ¿Eh? Sí, estoy con mi papá, estoy seguro. Suena la cigarra. No tengo por qué tener ¿Pero qué miedo. hiciste? ¿Buscaste en Spotify? Sí, en Así, YouTube. sonido de cigarro. Sonido de cigarras por 15 minutos. El pedagogo, ¿eh? ¿Eh? Señoras, usted quiere educar a su hijo, No, mándelo con Edgar una no, semana. no. Su hijo, ¿cómo se llama? Su hijo hace berrinche en el supermercado. Mándele con Edgar. Ni habla del súper. Súper. No, 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 no. No, Yo súper- puedo hacer eso porque yo tengo la patria potestad de eso. Su Entonces, hijo hace berrinche en su casa. Llévela a Edgar. Edgar le va a solucionar. pero entonces su mamá me dice, ¿por qué? Porque yo, y después le explico, él no puede, o sea, está bien, por supuesto que la primera, la segunda vez, la próxima vez que escuche cigarra, a lo mejor vuelva a tener miedo, ¿verdad? No, vuelva a tener miedo.
no creo, porque va a vivir en un mundo de cigarras, o sea, hay cigarras, siempre va a haber cigarras. Pero le digo, entonces él, Porque precisamente la cosa consiste en que yo tenga miedo de lo que corresponde. No claro, puedes tener miedo de cigarras, mi hijo. Puedes tener miedo de un león que viene corriendo contra vos y te va a eh, devorar. Pero no puedes tener miedo de cigarras, no, ¿entendés? y él a lo mejor ahora, evidentemente no, la forma de aprender es muy orgánica, es Claro. todavía, pero igual, entonces él entiende, "Ah, no, yo no puedo tener miedo de esto". Y no es la primera vez que En le realidad hago. siempre es orgánica, porque no hay Sí. nada en el intelecto que no pase por los sentidos. ¿Eh? Ah, pero después cuando le enseñe cálculo no voy a necesitar poner ahí un... Claro que sí, si tenés que escribir el cálculo en la pizarra. Sí, pero ahí hay un nivel de abstracción que no va a hacer. Pero casi todo, o sea, todo el aprendizaje al principio es 100% orgánico. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, no fue la primera vez. Cuando era más chico me dijeron, bueno, ¿tiene miedo de aquel caballo de goma? Bueno, ¿sabes? Acto seguido le traje al caballo de goma y me senté encima, ¿verdad? Y estaba él ahí. ¿Sí? Estaba él ahí, tiene que estar ahí, Está ¿verdad? bien, ¿Sí? Y le está bien. toca así, le muestro, ¿verdad? Y después le doy una patada al caballo de goma y él ve ahí eso, ¿verdad? No me hace nada. Algunas cuestiones sobre el Sí. tema de Por la... supuesto que mis métodos son cuestionables, seguramente. Pero, Una última cuestión antes de terminar la grabación, ¿verdad? Porque después la charla continuará aquí. Es qué dice el cristianismo sobre el tema de las pasiones, ¿sí? Me parece que hay una palabra sobre el asunto y que es cuando lo que el cristianismo enseña respecto de las pasiones es que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecan, al perder los dones preternaturales, ellos pierden el dominio sobre las pasiones, ¿sí? Cuando la razón del hombre, el estado antes de la caída es así, la razón del hombre sometida a Dios, entonces logra ella misma someter a su vez a las pasiones. Entonces las pasiones se someten a la razón porque la razón se somete a Dios. Cuando la razón del hombre no se somete a Dios, lo que sucede es que las pasiones también se rebelan contra la razón, ¿sí? Entonces el hombre pierde el don preternatural de la integridad, ¿sí? La integridad que consiste precisamente en el dominio de las pasiones, el dominio de la razón sobre las pasiones, o sea, es súper interesante ¿sí? porque también he sido, y otras mitologías afirman eso, pero en Hesíodo, con esto de las edades de los hombres, Sí, sí, aparece sí. justamente Ah, esto. aparece este tema. Sí, sí. Sí, Recuerdo. que los hombres empiezan a perder como, empiezan a perder la razonabilidad de cierto modo, el uso de la razón, entonces empiezan a Claro, sucumbir a las pasiones. claro, claro. Sí, sí, me Sí, acuerdo, me acuerdo. y los hombres dorados de plata y etcétera. Y entonces lo que propone el cristianismo es, con el retorno de la gracia de Cristo, ¿sí? Es que el hombre, con la ayuda de la gracia, otra vez, y con el ejercicio de las virtudes, un tema muy importante, muy ausente en la predicación hoy, y con el ejercicio de las virtudes, él pueda volver, ¿sí? Al dominio de las pasiones, ¿sí? Él pueda volver al dominio de las pasiones. Como aquí en la tertulia de Estudios Sapiensis no es nuestro tema hablar de cosas religiosas propiamente, aunque tocamos así medio de, tangencialmente, ¿verdad? Por eso no voy a hacer las críticas que suelo hacer a la pastoral que suele haber en la iglesia, que me parece que tiene que ser, que es una pastoral muy emocional y eso es malo pedagógicamente. Ya estoy criticando ya, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a hacer más porque eso puedo hablar ahí en Formación Católica, que puedo hablar del tema, que es un lugar donde sí podría hablar del asunto. Pero aquí en Estudios de Sapiencia no es el asunto. Solo digo este tema, que esa es la doctrina de la iglesia sobre el tema. ¿Por qué las pasiones necesitan ser dominadas por la razón? Porque precisamente originalmente se han desordenado, se han rebelado contra la razón y necesitan ser dominadas nuevamente, ¿no? La razón tiene que gobernar a las pasiones. Entonces, las pasiones no son ni buenas ni malas, solo tienen que ser gobernadas por la razón. O sea, tengo que sentir ira de lo que corresponde, miedo de lo que corresponde, amar lo que corresponde, ¿sí? Temer lo que corresponde, emocionarme, digamos así, alegrarme con lo que corresponde también, ¿sí?
Y en eso consiste el orden precisamente de todas estas cosas. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, terminamos entonces nuestra tertulia de hoy. ¿Querés decir algo? En serio, llegaste hace un minuto y querés decir, ahí tenés el micrófono. Mi cara dura, Jesús. Ahí tenés el micrófono. Un momento. Bueno, la consulta que quería realizar es la siguiente. Haciendo como referencia, mejor dicho, utilizando como referencia un autor llamado Jules Fayot, que habla justamente de la educación de la voluntad. Ah, Jules Payot, sí, conozco el libro. Ah, qué bueno que lo mencionas. Y justamente la cuestión de los vicios también viene arraigado por la tendencia natural ante ciertas emociones, lo cual lleva a hacer ciertas actuaciones, ya sean gobernadas por el vicio o gobernadas por la virtud. Entonces, podemos decir que ese ejercicio de compartir con los vicios también es un ejercicio de educar la propia voluntad, podemos decir en todo caso. Sí, a ver, perdón, estaba mirando aquí el micrófono y perdí un poco el tema. ¿Podés volver a repetir la pregunta? Sí. Tomando como referencia lo que habla Jules Fayet en su libro La educación de la voluntad. Sí. La voluntad básicamente habla, o sea, en líneas generales, del control de las emociones, justamente para que impulsen a los actos del ser humano. Y que a veces estos vicios también se ven, digamos, afectados por estas emociones primordiales, lo cual lleva a querer obrar inclusive de forma no placentera en ciertos actos que lleva también así a hacer ciertas obras, pero, digamos, en conformidad con la virtud con el vicio. Ujú. Entonces podemos decir que todo esto también se puede reducir a lo que sería la propia voluntad en sí o es más nada. A ver, buena es la cuestión. Me parece que eso es. Te necesitamos, Jesús, aquí. El, el vicio o la virtud, ¿sí? Vicio o virtud puede haber vicio o virtud en la voluntad, tanto en la voluntad como en la Como la inteligencia. inteligencia. ¿Sí? Importante el tema, ¿sí? Solo que la inteligencia también es activada por la voluntad. ¿Sí? La inteligencia es activada por la voluntad, aunque la inteligencia es la que da el norte a la voluntad, porque la voluntad no es la que elige, sí, la que elige es la inteligencia. ¿Sí? La que Eh, juzga, diría yo, en la que, realidad. sí. Entonces, la voluntad quiere. La inteligencia es la que ve las cosas. ¿Sí? Entonces, pero puede haber, la voluntad puede mover a la inteligencia. ¿Sí? Puede haber vicio tanto en la inteligencia como en la voluntad. Entonces, que siempre me llamó mucho la atención el autor cuando dice la educación de la voluntad, como si no educáramos completamente todo, ¿verdad? Por supuesto que el autor trata de, sobre todo, procura, eh, digamos, resolver el problema de las voluntades débiles, ¿no? El problema de las voluntades débiles, pero nunca se resuelve solamente ese problema, se resuelve el problema del hombre completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un hombre es vicioso? Cuando es vicioso, va a tener que trabajar muy duramente, ¿sí? Con mucho dolor inclusive. El dolor no va a poder evitar, no va a poder evitar. Realmente va a tener que asumir el dolor que implica la, la lucha y posterior victoria contra los vicios, ¿sí? Pero no puede pensar que va a evitar el dolor. Eh, y ese es el camino que le toca, si es que llegó a caer en los vicios, que lo que tenemos que procurar es no caer en los vicios, ¿no? No caer en ningún vicio de ningún tipo, sino que se forme una personalidad virtuosa, y eso es responsabilidad de los padres en el caso de los niños y de los jóvenes, que no se forme una personalidad viciosa, sino que se forme una personalidad virtuosa, porque si no después es sumamente difícil arrancarse de esa vida, y eso es responsabilidad estrictamente de los padres, ¿sí? No importa que vaya mucho a la iglesia, yo he dedicado mi vida a formar a los jóvenes y te aseguro que mi trabajo es apenas hacer fructificar lo que los padres ponen. Si los padres no son buenos, aunque yo sea, no sé, el arcángel Miguel, no voy a poder hacer nada por ese tipo. ¿Mm? Salvo que él mismo tenga una voluntad de acero que supere completamente todo lo que sus padres puedan darle o no, ¿verdad? Pero esos especímenes son muy, muy raros. Muy raros. Entonces, ¿cómo podría entrar todo este estudio en la parte de las emociones? Por ejemplo, viste que este autor justamente menciona
las emociones como elemento principal justamente para combatir los vicios y enaltecer las virtudes. Entonces, la inteligencia se superpone a la emoción o la emoción tiene otro papel que pueda estar. La emoción es la que domina la emoción no puede dominar perdón, la inteligencia no puede dominar la emoción en cuanto, digamos, Borrarle el mapa. borrarla del mapa, ¿sí? Lo que puede hacer es, me gusta esta analogía, mira, las emociones son como el agua en la cañería, ¿m? Y, ¿eh? Me habrá copiado el autor. Entonces, yo pienso siempre de este modo. Por ejemplo, con la ira va a pasar, puede servir mucho esto. La emoción es como el agua en la cañería. En dosis cuantificadas, vos podés limpiar la casa con el agua. Podés cocinar también. Pero si vos le sacás la canilla, sacás el grifo, va a ensuciar toda la casa, ¿sí? Va a destruir la casa, porque va a llenar de humedad todo. Puede hacer que se derrumbe la casa inclusive, ¿sí? Entonces, la razón consiste precisamente en que yo dosifique la ira. Si yo necesito ira, por ejemplo, para poder limpiar la casa, lo cual me parece que es, yo limpio la casa precisamente con la pasión de la ira, ¿sí? Ahí le pongo esfuerzo y energías para poder limpiar la casa. Para construir una casa también necesito algo de ira. Necesito algo de ira para levantar una bolsa de cemento y arrojarla al techo para poder preparar la mezcla y colocar los ladrillos. O sea, necesito ira para eso. Entonces necesito ira para poder defender a alguien, eso es obvio, ¿no? Entonces yo necesito dosificar las pasiones. Y esa dosificación es tarea de la inteligencia con la voluntad. La voluntad es, digamos así, el dosificador, pero la razón de la dosificación es la da la inteligencia. Otra analogía. ¿Entendés cómo es? Sí, sí. ¿Sí? La razón de la dosificación es la inteligencia. Entonces hay que aprender a dosificar el tema. No, es que sí, un consejo que le di a una persona. No se trata de que no sientas ira. No puede ser así de desproporcionada nomás. Ese es el punto. Entonces, Entonces podría concluirse entonces que una persona viciosa o viciada es aquella que sucumbió a las pasiones. sí, sí, de forma limpieza, claro, en buena analogía medida, limpia. sí, sacó el grifo y se llenó de agua la casa. ¿Entendés? Ahora hay otra analogía que quiero acotar. También habla este autor con respecto a lo que es la voluntad. Además, entonces, una analogía del agua y del grifo. También, el tipo de agua que está dentro del sistema que suministra la casa. Ujú. Si la emoción principal de la persona es, por ejemplo, una persona bastante, no sé si podemos decirle violenta o psicópata en cierto modo, y, digamos, utiliza todos ¿cómo se dice? Sus recursos, sus formas de ser, inclusive privándose ciertos placeres para satisfacer su emoción principal. Podemos decir el contenido del agua, si agua sucia o agua limpia. No sé. ¿Cómo explicaría, digamos, con el uso de la inteligencia? Por ejemplo? No, el agua nunca es sucia o limpia. ¿Sí? O sea, el agua se ensucia cuando sale de las cañerías. La inteligencia es la que va a decir si esta agua vas a tomar el agua, vas a poner en la comida, vas a usar para poder limpiar. Entonces, el agua no es sucia o limpia. El agua es siempre limpia, digamos así. ¿Sí? Depende de la dosificación. Hay una investigación que dice que habla justamente de la emoción Me principal. parece que confunde las emociones. Me parece él que las emociones él confunde con sentimientos. ¿Sí? Ves que estas cosas de psicología son un poquito confusas son a veces. ¿Sí? Sí, él está, ya no está hablando, nosotros estamos hablando acá de emociones básicas, las que traemos básicamente, ¿sí? Las primarias. Él está hablando aquí de emociones malas, sentimientos malos entonces, ¿sí? De malos o buenos que Sentimientos malos o buenos. Eso, los sentimientos pueden ser malos o buenos. Eso ya necesito otra analogía para poder explicar eso, ¿sí? Eso necesito otra analogía para poder explicar eso. Pero que sí son aprendibles y sí pueden ser malos o buenos. Pero eso no se puede, lo malo no se dosifica. Lo malo se elimina. ¿Sí? Las emociones se dosifican porque no son ni buenas ni malas. ¿Sí? Pero los sentimientos, si son malos, hay que sacarlos. Exactamente, exactamente. Está asociado a una idea equivocada. Definitivamente. Eso es.
sea, no podés sacar algo bueno de un vicio. No podés decir, tengo una dosifico mi envidia para progresar. No, Mm. no. Pésimo. O sea, sí, está Exactamente. queriendo decir otra cosa la persona que... Claro, claro. Sí. Correctísimo. Gracias. Muy Ok. muy buena aporte. Gracias, señores. Todos muy buenos aportes hoy también. Bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros allí y gracias por los mensajes también que nos han enviado, sobre todo al privado, porque muchos amigos me han enviado mensajes de... ¿Sabían eso? ¿Hay amigos que nos enviaron mensajes? Sí, sí. Me dijeron que acompañan el programa y que están muy contentos y que parece que están en la conversación y que sienten que conversan con nosotros. Así que, ya ves, Jesús, das voz a toda aquella gente que no tiene voz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en el próximo episodio si Dios quiere. Gracias, Edgar. Hasta luego, hasta luego. Gracias, gracias.